gracia de Dios. Qué importante realidad, qué importante verdad. Sean todos bienvenidos en esta noche. Dios es bueno, amén. Qué gozo estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios y en la presencia de Dios. Salude a las personas que tiene por ahí a su alrededor. Dele un saludo cariñoso, afectuoso a sus hermanos, las personas que están por ahí cerca de usted, detrás de usted, a un lado. Dele la bienvenida. Muchas gracias. Y después de eso le invito a que tome su lugar. Gracias, Jesús. Jesús, te adoramos, te damos gracias. Te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Queremos que tú, Señor, tomes control de esta reunión. Que tu gloriosa presencia impregne este lugar, nuestras vidas, nuestro ser. Se ha tocado, Señor, por la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra? Estuve estudiando un poquito esta semana la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Una carta muy hermosa cuando uno encuentra su intención, la intención de Dios o del Espíritu Santo, lo que Dios específicamente está tratando ahí. A veces leemos la palabra, pero solamente el Espíritu nos ayuda a ver la intención o el corazón de esa palabra, de aquel que la inspiró, aquel que la dio. Y hay un pasaje en la carta a los Gálatas, capítulo 5, el versos 7 al 9. Quiero que me pongan la NTV. Solo en este pasaje, todos los demás ya uso la Reina Valera. Y vea lo que le dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Recuerde, es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia. Una de las iglesias que él fundó, que él plantó, por cierto, en uno de sus viajes. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó a ser libres? Esa falsa enseñanza, ahí estaba el problema. Esa falsa enseñanza que vino a ellos, le voy a explicar un poquito más adelante. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna o que afecta toda la masa. Esta carta del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia revela una de las estrategias más comunes del enemigo para lograr desconectar a los creyentes de una genuina relación con Dios mediante el engaño, un engaño astuto que tiene como objetivo que los creyentes, que el pueblo de Dios, que la iglesia cambie un fluir genuino del Espíritu Santo que han recibido de parte de Dios mediante el Evangelio, cambiar un fluir genuino del Espíritu Santo por un formalismo religioso, escuche bien, y además en el proceso que se queden contentos o que encuentren contentamiento en ello. Quiero repetir esta última parte porque es muy importante. Es una estrategia del enemigo que tiene por objetivo desconectar a los creyentes de una genuina relación con Dios, engañándoles astutamente para que cambien un fluir genuino del Espíritu Santo por un formalismo religioso y además
que en el proceso se queden contentos con ello. Les comentaba que comencé leyendo la carta, pero hubo algunas cosas que en el proceso llamaron mucho mi atención y decidí como que estacionarme ahí en la carta y estar leyendo detenidamente y estar pidiéndole al Espíritu Santo que me alumbrara el corazón y la mente y me ayudara a ver la intención, a ver el propósito de la carta como tal. Y encontré algunas cosas muy interesantes, muy importantes, que nos van a edificar, nos van a ayudar muchísimo hoy. Después de partir Pablo de Galacia, él estuvo predicando en esa zona y después de ahí fue a Macedonia. Dice la palabra de Dios, es más o menos en el tiempo cuando él tiene esta visión en sueños acerca de un varón macedonio que le dice: Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Es en ese tiempo. Después de Pablo partir de Galacia a predicar el evangelio a Macedonia, y obviamente él dejar la iglesia en Galacia donde estaba predicando, un grupo de pseudo creyentes, escuche, judíos, muy importante, llegaron a la zona a enseñar que para ser salvos no bastaba con creer en el mensaje de la cruz. No era cualquier cosa. Este grupo de pseudo creyentes judíos ya había causado muchos estragos, inclusive dio origen al primer concilio de la iglesia registrado en la historia de las Escrituras, el concilio de Jerusalén, que es creo que un capítulo antes, perdón, en Hechos capítulo 15, en un capítulo antes, porque estamos en la carta a los Gálatas. Este asunto de estos pseudo creyentes judíos que andaban de iglesia en iglesia y casi particularmente le gustaba visitar las zonas que visitaba previamente el apóstol Pablo, habían causado grandes estragos. Repito, fueron la causa de que se originara el primer concilio de la iglesia registrado en las Escrituras, que sucedió en Jerusalén. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Ahora, estos judíos creyentes supuestamente del evangelio enseñaban, repito, que para ser salvos no bastaba con creer en el mensaje de la cruz, sino que también era necesario que esta gente, recuerde que eran gentiles, los gálatas eran gentiles, esta gente tenía también que circuncidarse conforme al rito judío y además debían guardar la ley de Moisés. Es decir, que para fin de ser salvos no era exclusivamente la fe en el Señor Jesucristo y en la obra de salvación, sino que también debían de circuncidarse y debían guardar la ley de Moisés. Esto sucedió en el proceso en el que Pablo va a Macedonia, que llegaron estas personas a la iglesia. Tiempo después, Pablo regresa a visitar la iglesia y se encuentra con una iglesia completamente diferente a lo que él había dejado. Los gálatas ya habían abrazado este híbrido. Esta palabra, un híbrido, es una mezcla de dos cosas. Ya la iglesia había abrazado este híbrido que era básicamente una mezcla entre cristianismo y judaísmo, que negaba en alguna forma la suficiencia de Cristo y de la gracia de Dios para dar salvación y vida eterna. Ahora, este engaño, iglesia, no es nuevo, pero lamentablemente da a luz un hijo, por llamarlo de alguna forma. Esta falsa doctrina introducida en las iglesias ya desde los tiempos de aquella primera iglesia daba a luz un hijo muy peligroso llamado el orgullo religioso. Diga conmigo, el orgullo religioso. Mi tema en esta noche es libres del orgullo religioso. Descubrí que este orgullo religioso es enemigo de la gracia de Dios. Enemigo de la gracia de Dios. Este orgullo religioso que es resultante, escuche bien, de abrazar una doctrina que enseña directa o indirectamente, porque muchas veces es directamente, pero otras veces es indirectamente, es ingenuamente, es ignorantemente, enseña, repito, directa o indirectamente, que el mensaje de la cruz no basta y que hay que añadirle más cosas para que entonces sí sea perfecto.
básicamente o a grandes rasgos, lo que esta falsa doctrina que produce el orgullo religioso enseña es que el mensaje de la cruz no es suficiente. Repito, estos pseudo creyentes judíos fueron a Galacia a enseñarle a los gálatas que no era suficiente la fe en el Señor Jesucristo, que les había sido presentado ya claramente como crucificado, sino que además de creer en Cristo, ellos necesitaban circuncidarse y observar la ley de Moisés, siendo ellos gentiles, no judíos. Ahora, este engaño ha afectado a la iglesia desde aquella época y a lo largo de toda la historia. Por eso le digo que eso no es nada nuevo. Y es bien importante que usted y yo identifiquemos este engaño en nuestras propias vidas, porque todos en alguna forma podemos llegar a caer en este engaño del orgullo religioso. La iglesia misma puede caer en este engaño del orgullo religioso y podemos identificar este engaño apuntando a los efectos negativos que causa en la iglesia y en la vida de los creyentes, para que entonces podamos erradicarlo completamente. Y yo encontré, escuche bien, en la carta a los Gálatas 8 efectos negativos que produce el orgullo religioso, el cual nace de esta falsa doctrina de que la obra de Cristo no es suficiente para lograr que un individuo sea salvo, perdonado y redimido completamente, y que hay que añadirle más cosas. Y quiero que analicemos esas 8 cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. El orgullo religioso, número 1, busca agradar a los hombres y no a Dios. Eso fue lo primero que yo encontré y lo leemos en Gálatas capítulo 1, verso 10. Vea lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, por cierto, esto es una carta de exhortación o reprimenda, básicamente. Es una corrección apostólica. Es una carta de exhortación, una corrección apostólica del apóstol Pablo a la iglesia, y una corrección fuerte, por cierto. Es interesante que la corrección para la iglesia en Galacia fue más fuerte que para la iglesia en Corinto, siendo que aparentemente la iglesia en Corinto era una iglesia con mucho más desorden y con mucho más problemas. El asunto era que con todo y el desorden en Corinto, gloria a Dios, era más fácil solucionar el conflicto que el que había en el que se encontraba la iglesia en Galacia, porque la religión es mucho más difícil de extirpar que el desorden o que las situaciones que muchas veces viven las iglesias por razón de carnalidad y cosas por el estilo. Ahora, escuche bien. En Gálatas capítulo 1, verso 10, Pablo dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Eso lo leemos en su contexto. Si vamos al capítulo 1, verso 6, vea cómo comienza la exhortación del apóstol Pablo. Ponga mucha atención. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol dice claramente que este no es el verdadero evangelio, que este es un evangelio diferente, y él aclara, verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Escuche bien, porque esta falsa doctrina trae perturbación, que es la pérdida de la paz y del reposo que encontramos en Dios. Y si quieren pervertir, vea, el evangelio de Cristo. Esta falsa enseñanza es una perversión del evangelio de Cristo. Dice: mas si aún nosotros, vea lo que Pablo dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o esté bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, esté bajo maldición, o sea, anatema. Verso 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Así que descubrimos que el orgullo religioso, resultado de esta falsa doctrina, como Pablo le llama, un evangelio pervertido que enseña que la cruz de Cristo no es suficiente y que hay que añadirle más, busca agradar a los hombres y no a Dios. Escuche esto, iglesia. Yo sé que este pasaje se ha usado mucho para escudar comportamientos rebeldes en alguna gente. Esa es la realidad. Para ocultar comportamientos de
personas que no se quieren sujetar a ninguna autoridad establecida por Dios, pero ese no es el caso, no es la forma en la que yo lo voy a abordar. Sucede, pero quiero que usted entienda que nuestra relación con Dios debe estar completamente enfocada en agradarlo a Él y no a las personas. Y le quiero explicar, porque era evidente que el acto de la circuncisión que fue llevado por estos pseudo judíos creyentes, el acto de la circuncisión, el cual, escuche, por cierto, no era requerido por Dios para ellos porque eran gentiles, eso debe quedar clarísimo. No era requerido por Dios para ellos, eran gentiles. Ese era uno de los pleitos casados que tenían los judíos creyentes con el ministerio de Pablo. Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles y él les enseñaba que no era necesario obedecer la ley de Moisés, no era necesario circuncidarse, era necesario, de acuerdo a lo que acordaron en el concilio de Jerusalén, era necesario guardarse de la fornicación, eso sí, de la contaminación de los ídolos, que era muy común en aquel tiempo, y de los sacrificados, los alimentos sacrificados a ídolos, y de la sangre, comer sangre, y el ahogado, que era animales que habían sido sacrificados sin que su sangre fuera derramada. Básicamente eso, estudiando algunos detalles muy técnicos del tema, pero el asunto es que era evidente que el acto de la circuncisión, el cual por cierto no era requerido por Dios para ellos porque eran gentiles, tenía por objetivo, escuche, llenar las expectativas de estos pseudo creyentes judíos, quienes se consideraban a sí mismos como líderes relevantes de la iglesia en Jerusalén. Vea este grupo de gente, cuando usted lee el libro de los Hechos se da cuenta que causaron muchos estragos. Esta gente venía de la iglesia central. En aquel tiempo la iglesia central, la iglesia sede o la iglesia madre era la iglesia en Jerusalén, donde estaba Pedro, donde estaba Juan, donde estaban aquellos primeros 11 apóstoles que el Señor Jesús estableció. Y de esa iglesia salieron estos pseudo creyentes. En algún momento, creo que fue en el concilio, cuando se dice, gente que salieron de nosotros pero que nosotros nunca los enviamos. Así que esta gente, cuando iban a visitar a las iglesias, se presentaban como parte de la iglesia central y probablemente se presentaban también como líderes relevantes de esa iglesia. Así que es probable, porque seguramente el apóstol Pablo le habló a los Gálatas acerca de la iglesia central de Jerusalén, y le habló de los apóstoles en la iglesia en Jerusalén, y probablemente les habló de cómo nació la iglesia y de la importancia que esa iglesia tenía aún para ellos. Así que es probable que por el hecho de provenir de la iglesia central en ese momento, esta gente, los judíos, los gálatas, los hayan tenido en una alta estima, accediendo a sus demandas sin considerar si eso estaba en armonía con el evangelio y con la voluntad de Dios para ellos. Es muy probable que los gálatas recibieron a estos judíos con pompa y platillo porque venían de la iglesia central. Y cuando esta gente comenzó a enseñarles que era necesario también que se circuncidaran y que guardaran la ley, pues a los gálatas, como esta gente viene de la iglesia en Jerusalén, pues se les hizo como que bueno, eso no fue lo que nos dijeron, pero si es necesario pues hay que hacerlo. Al final esta gente termina circuncidándose, escuche bien, porque se circuncidaron. Pablo los reprendió por eso. Esta gente terminó circuncidándose por razón de agradar a los judíos, pensando que estaban agradando a Dios. Y ese es un error que todos nosotros podemos llegar a cometer. Quiero repetir esto, es probable que por el hecho de provenir de la iglesia central en ese momento los gálatas hayan tenido estas personas en alta estima, accediendo a sus demandas sin considerar si eso estaba en armonía con el evangelio y con la voluntad de Dios. Mire, el orgullo religioso busca la aprobación de las personas en liderazgo para ganar favor. Mire lo que le estoy diciendo. El orgullo religioso busca la aprobación de las personas en liderazgo para ganar favor. Esto porque el orgullo religioso se alimenta de reconocimiento humano. El orgullo religioso se alimenta de reconocimiento humano, pero principalmente del reconocimiento del liderazgo. Pero el creyente genuino, usted y yo, la iglesia de Cristo, debemos agradar a Dios. Amén. Si honramos a nuestras autoridades, pero agradamos al Señor por encima de todas las cosas. Aún el apóstol
Pedro y Juan dijeron a los líderes religiosos de su tiempo: consideren ustedes si es justo agradar a Dios, a los hombres antes que a Dios. Porque los judíos, líderes religiosos de su tiempo, a los cuales ellos honraban y respetaban, pero no obedecían a sus demandas porque iban contra el evangelio, les dijeron: consideren si es justo obedecerlos a ustedes, que quieren que dejemos de predicar y de enseñar la palabra de Dios, obedecer a Dios, que es el que nos mandó a predicar la palabra y enseñar el evangelio. Así que escuche, el creyente debe agradar a Dios, honrar a sus autoridades, por supuesto, pero agradar por encima de todo al Señor. Y también las autoridades debemos ser cuidadosos, escuche bien, de no establecer demandas sobre las personas que no estén en armonía con la voluntad de Dios. En alguna ocasión Jesucristo le reprochó a los fariseos de su tiempo: ustedes atan pesadas cargas sobre los hombros de sus discípulos que ustedes ni con un dedo quieren tocar. Eso es de lo que nos tenemos que cuidar los líderes, pero eso es también de lo que se tiene que cuidar la iglesia, que por razón del orgullo religioso, y el orgullo religioso nace de no encontrar suficiencia en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y buscar añadir algo más. El orgullo religioso busca la aprobación, busca agradar a las personas. Por eso el apóstol Pablo dice: bueno, ¿yo busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato yo de agradar a los hombres? Él dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Así que el orgullo religioso primero se manifiesta de esta forma: busca agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, número 2. En Gálatas capítulo 2, verso 11 al 13, porque Pablo está en fuego, exhortando con amor a los Gálatas. Y entonces les habla de una anécdota que tuvo con el apóstol Pedro. Pero no se le caiga a nadie el apóstol Pedro de su pedestal después de oír esta historia. Pablo está hablando con los Gálatas en la carta y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Yo admiro mucho al apóstol Pablo, de verdad, es uno de mis héroes de la fe. Este hombre de verdad era un hombre celoso, valiente, y defendía la verdad de tal manera que dice que resistió cara a cara ¿a quién? A nada más y nada menos que al apóstol Pedro. Y déjeme decirle que el apóstol Pedro, digo, si ahora dicen que tiene las llaves del cielo y todo eso, pero en ese tiempo el apóstol Pedro era la figura, o una de las figuras más prominentes, junto con Juan y esa primera generación, pero particularmente Pedro y Juan. Era una figura sumamente importante, honrada de que le daban honra, amada. Era una figura central de la iglesia. Pero dice Pablo, cuando Pedro vino a Antioquía, porque el ministerio del apóstol Pablo tuvo como sede la iglesia de Antioquía. Es más, fue en Antioquía donde a los creyentes se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. Así que la iglesia cristiana no nace en la Reforma. Bueno, quizás usted no tiene ese pleito luego que le dicen que la iglesia cristiana nació en la Reforma y no. La iglesia cristiana nació en el aposento alto. Amén. Ya díganos qué hizo pues, pastor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque, oiga, era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo era uno de los líderes principales. Ellos eran judíos de nacimiento. Y entonces él envía a unas personas a Antioquía, judíos obviamente también. Antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pablo está diciendo esto, los gentiles de Antioquía. Pero después que vinieron aquellos de parte de Jacobo, aquellos judíos, dice, se retraía y se apartaba, oiga, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos, cristianos judíos. Y en su simulación, vea lo que dice Pablo, su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que en ese momento era el compañero de Pablo, antes de Silas, el compañero
principal del ministerio del apóstol Pablo fue Bernabé, y dice de tal manera que aún Bernabé, Pablo no lo podía creer, aún Bernabé fue arrastrado, escuche bien, por la hipocresía de ellos. El orgullo religioso es hipócrita. El orgullo religioso es hipócrita. ¿Qué es la hipocresía, pastor? Es el acto de un individuo a comportarse de forma contraria a los valores que sostiene o que representa. Es vivir con un doble estándar. Mire esto, porque vivir con un doble estándar es resultado del orgullo religioso. Porque como el orgullo religioso busca agradar a los hombres, entonces se adapta a cada situación sin considerar si los valores o los principios que representa están siendo ignorados o violados. Le pasó a Pedro. Imagínese si no nos puede pasar a usted y a mí. Pedro, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, mientras estuvo rodeado de gentiles, y Pablo, que era el apóstol de los gentiles, el que enseñaba que no era necesario que los gentiles se circuncidaran y que no era necesario que los gentiles obedecieran la ley de Moisés. Pedro, en esa libertad que Cristo le había dado, porque Cristo nos llamó a libertad, gloria a Dios, comía con libertad con toda esta gente, disfrutaba de la armonía, del compañerismo de todas estas personas gentiles, genuinos creyentes que le habían entregado su vida al Señor Jesucristo. Pero cuando vinieron aquellos judíos de Jerusalén, que recuerde, tienen esta cosa metida con el tema de la circuncisión y de observar la ley de Moisés, y se la querían imponer a todo el mundo, se la querían imponer a toda la gente. Entonces lo que hizo Pedro fue, a partir de que estos hombres llegaron a la hora de la comida, él, ay, no tengo hambre. ¿Saben qué? Híjole, recordé que a esta hora tengo que orar. Y Pablo al principio lo vio, pero pasaron algunos días y Pedro se seguía comportando raro desde que llegaron esos judíos a la hora de la comida. No quería comer. Dice que se retraía o se apartaba. Oigan, llegó la hora de la comida. ¿Dónde está Pedro? ¿Quién sabe dónde está Pedro? Porque dice la palabra, mire, que tenía miedo. Pedro tenía miedo de los de la circuncisión, que fueran a decir, que fueran a pensar. Y Pablo dijo, eso es hipocresía. Y usted ve, si usted sigue, y debería de anotar los versos, porque después Pablo reprende a Pedro, y usted lo lee después, pero no tenemos tiempo para ver todo el asunto. Pero sí, el asunto es que el orgullo religioso produce que la gente viva con un doble estándar, y en algunos casos con una apariencia de piedad que no necesariamente representa la realidad de su vida espiritual o de su relación con Dios. Pues como el orgullo religioso, repito, busca agradar a los hombres, entonces se adapta a cada situación en la que se encuentra con personas sin considerar si los valores o principios que representa están siendo ignorados. Y esto mismo le pasó a Pedro. Y entonces Pablo narra que lo tiene que confrontar. Pedro estaba actuando con un doble estándar. Pero escuche bien, el que desea agradar a Dios, míreme bien, el que desea agradar a Dios no tiene un doble estándar. Es claro en sus convicciones y principios, los cuales honra sea cual sea la situación o el entorno en el que él se encuentra. Gloria al Señor. Él honra sus principios y sus valores con la gente que esté, sea quien sea. Él honra sus principios y sus valores y no se adapta como el camaleón según la situación. Si estoy con estos, digo majaderías. Si estoy acá, digo amén, aleluya. ¿Alguien dice amén? O si estoy acá, entonces me conduzco de cierta forma, y si estoy allá me conduzco de la otra forma. Y claro, a todos nos puede pasar. Todos podemos ser en alguna forma, todos podemos ser tentados por caer en este orgullo religioso que produce un doble estándar de vida. Pero usted y yo debemos de entender que la gracia de Dios, y ahora lo vamos a ver, nos ayuda a vivir en un nivel más elevado, un nivel donde usted no tiene que aparentar nada. Usted es lo que la gracia de Dios ha hecho, gloria al Señor, y no tiene que sacrificar sus valores, ni tiene que comprometer sus convicciones por nada ni por nadie, y no necesariamente cae gordo por eso. Número 3, esto está tremendo. El orgullo religioso apoya su vida espiritual en la fuerza de la carne, es decir, en su humanidad. Gálatas capítulo 3, versos 2 al 3.
dice la palabra de Dios: esto solo quiero saber de vosotros. Recuerde que le está hablando a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta gente no conocía la ley, o probablemente, como estaban rodeados de judíos, conocía aspectos externos de la ley, pero no eran gente que practicaba la ley, no eran judíos. Así que les dice: ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, es decir, por estar circuncidados y por obedecer la ley de Moisés, o escuchen, por oír con fe. ¿Qué fue lo que oyeron? El evangelio. Alguien le da la gloria a Dios. Pablo les predicó el evangelio. Esta gente oyó con fe, y entonces Dios les dio la salvación. Dios les suministró el Espíritu. Y entonces vea lo que les dice: recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y vea, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Es decir, habiendo comenzado Dios la obra por el Espíritu, ustedes la van a perfeccionar en la fuerza de su humanidad. ¿Alguien le da la gloria a Dios? El orgullo religioso, repito, apoya su vida espiritual en la fuerza de la carne. Y quiero que me oiga bien y me oiga claro: la salvación es una obra del Espíritu y de la gracia de Dios. Yo dije que la salvación es una obra del Espíritu y de la gracia de Dios. No existe nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para lograr experimentar la salvación, salvo creer. Y aún la fe, usted y yo la recibimos de Dios mediante su palabra. O sea que ni siquiera la fe es de usted, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando usted oye la palabra, la propia palabra tiene la fe que usted necesita para que usted pueda creer. Y una vez que usted cree, lo que usted recibe viene de parte de Dios y de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Entonces, el orgullo religioso apoya su vida espiritual en la fuerza de su carne, o de su voluntad, o de su disciplina. Mire, de su disciplina. Sin embargo, lo que Dios comienza, Dios lo termina. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alguien dice amén a eso. Diga: el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comienza la obra? A ver, escuche el verso: el que comenzó en mí la buena obra. ¿Quién comienza la obra? Puede decir Dios o puede decir Cristo. Para el caso es igual. ¿Quién comienza la obra en mí? ¿Y quién la perfecciona? El mismo que la comenzó la perfecciona. Lo que Pablo le está diciendo es: la manera en la que ustedes están comportando es como si Dios hubiera comenzado la obra y ahora ustedes en sus fuerzas la fueran a perfeccionar. Y no es así. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará también hasta el día de Jesucristo. Así que mi vida espiritual, escuche bien, no está basada en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo por mí. Ahora sí, dele un aplauso a Jesús. Lo que comienza en el Espíritu se perfecciona en el Espíritu. La salvación comienza con la fe y continúa por la fe. Pablo dijo: de la manera que recibieron al Señor, así mismo vivan en Él. Por la fe, diga: por la fe. Porque el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces el orgullo religioso apoya su vida espiritual en la fuerza de la carne, en su disciplina, en su voluntad. Pero lo que Dios comienza, Él lo termina. Y lo que comienza en el Espíritu, el Espíritu lo termina. Mire, toda disciplina espiritual, porque aquí es donde la gente resbala. Toda disciplina espiritual, llámese oración, ayuno, lectura de la palabra,
Toda disciplina espiritual tiene por objetivo ser una conexión a la fuente, pero la fuente es Jesús. Amén. El Señor provee todo lo que necesitamos, porque de Él procede la vida, de Él procede el poder, de Él procede la gracia, de Él procede el favor, de Él procede la misericordia, de Él procede el perdón, y la perfección viene de lo que Él hace por nosotros y no de lo que nosotros hacemos por Él. Es sumamente importante que nosotros entendamos la diferencia, porque el que comienza la obra, Él mismo la perfecciona. Así que el orgullo religioso apoya su vida espiritual en la fuerza de la carne, y por lo tanto, cuando hace eso, ocurre algo bien peligroso, que es mi cuarto punto. El orgullo religioso desecha la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Diga conmigo, no desecho la gracia de Dios. Y vea, pues si por la ley fuese la justicia. ¿Cuántos se acuerdan de lo que prediqué el domingo? Levánteme su mano. ¿Se acuerda que yo le dije que la justicia era un don de Dios? Que la justicia de nuestro Señor Jesucristo nos era imputada, acreditada a nosotros. Porque nuestra justicia personal no es ni nunca será lo suficientemente perfecta para lograr satisfacer los requerimientos de un Dios perfecto y de un Dios santo. Así que se necesita de una justicia perfecta para satisfacer los requerimientos de un Dios que es perfecto. Y nuestra justicia, nuestra bondad, por muy buenas personas que seamos, quiero decirle, no nos alcanza. No nos alcanza. Todas nuestras justicias, dice la palabra, son como trapos de inmundicia comparados con la justicia perfecta de Dios. Así que dice el apóstol Pablo, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si yo realmente pudiera ser justo delante de los ojos de Dios por razón de circuncidarme y por razón de obedecer la ley de Moisés, dice, entonces por demás murió Cristo. ¿Se acuerda que yo le he dicho que si usted y yo pudiéramos ser salvos por ser buenas personas, entonces ¿para qué necesitamos a Jesús? De aquí lo saqué, porque es lo que está diciendo Pablo. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, por obedecer la ley, por circuncidarme, por cumplir la ley de Moisés fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, o Cristo murió en vano. Porque finalmente si yo podía ser justo a los ojos de Dios y aceptado por Dios por razón de obedecer la ley de Moisés, entonces Jesús no es necesario para nada. Y hay otro pasaje en Gálatas capítulo 5 versos 3 al 4. Vea la reprimenda que les da Pablo. Yo creo que esta gente tembló cuando les dijo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Usted sabe lo que eso significa? Míreme bien, no hubo una sola persona en el mundo, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, que lograra esa misión. Ni el mismo Moisés. ¿Sabe quién fue el primero que rompió la ley? Moisés. Trajo las tablas de la ley y vio que el pueblo estaba desenfrenado adorando un becerro. ¿Y sabe qué hizo con la ley? La quebró. Así que el primero que rompió la ley fue Moisés. De un coraje. Si Moisés no pudo cumplir la ley, Pablo le dice a los Gálatas y le dice también a usted, ¿por qué usted cree que la va a poder cumplir? Dice, no. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y vea la siguiente frase: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tú escoges, o te relacionas con Dios mediante la persona de Jesús, o te quieres relacionar con Dios mediante un código de conducta y de reglas. El asunto es que cuando tú te relacionas con Dios mediante un código de conductas y de reglas, nunca será lo suficientemente bueno para lograr los requerimientos que Dios exige.
Pero si te relacionas con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, Él no solamente te imputa la justicia de Él, sino que te da la gracia para que tú puedas vivir en una nueva dimensión de vida que nunca conociste antes. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Pablo le dice a los Gálatas: miren, la justicia que Dios demanda no es la justicia imperfecta que proviene de nuestro desempeño personal, sino la que procede de Cristo por medio de la fe. Como le decía el domingo, es una justicia imputada o acreditada, no es nuestra justicia. Por eso es que no nos podemos jactar, no es nuestra justicia, no la ganamos nosotros, no la conseguimos nosotros, está muy lejos de que nosotros pudiéramos siquiera acercarnos a ella. No es nuestra justicia, sino la justicia que proviene de Dios. Entendamos algo: usted y yo, cristianos, hijos de Dios, no somos justos por guardar una ley o por obedecer un código de conducta, sino porque Dios nos acredita la justicia perfecta de su Hijo mediante la fe. Y esto nos hace que usted y yo dependamos enteramente de la gracia de Dios. Esto yo no lo puedo lograr en mis fuerzas, sino en las de Dios. No es en mi habilidad, sino en la suficiencia del cielo. Y el apóstol Pablo señala que una persona que se justifica a sí mismo por razón de su conducta cae de la gracia que lo sostiene. Entonces, ¿mi conducta qué, pastor? ¿Puedo ser como yo quiera? ¿Quién dijo eso? Nadie ha dicho eso. Pero tu conducta, tu comportamiento tiene que ser resultado de tu amor por Dios, de tu gratitud a Dios, de tu conocimiento de su voluntad, de la renovación de tu entendimiento mediante la palabra de Dios. Por eso la santificación en el nivel del cuerpo es gradual y del alma. Tú la vas desarrollando en la medida que tú entiendes, en la medida que tú vas rindiendo tu vida y tu voluntad. Esa santificación del cuerpo, esa santificación externa se va perfeccionando y se va notando cada vez más. Sin embargo, la justicia que Dios te imputó ya es perfecta desde el día 1 que tú fuiste salvo. Nunca podrá ser más perfecta. Híjole, esa es de las cosas que a mí me rompen la religión. El otro día alguien que me pidió que fuera a orar por una persona me dijo, le dije, pero ¿por qué no vas tú a orar? Y le impones manos y lo unges con aceite en el nombre de Jesús. Me dijo, es que tú estás más cerca de Dios. Yo le dije, ¿quién te dijo eso? Si usted cree que entre dos personas salvas una puede estar más cerca de Dios que otra, usted no ha entendido la salvación. Usted está tan cerca de Dios como yo. Pero es que usted ora más, pastor. Eso no es el asunto. Digo, a lo mejor alguien ora más que yo. Yo no digo que yo ore más que todos. Pero el tema es que si tú crees que alguien puede estar muy cerca de Dios en su relación y alguien puede estar más lejos, entonces no entiendes lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios nos trajo a todos al mismo nivel. A todos al mismo nivel. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ve tan justo a ti como a mí. Y te digo algo que te puede volar la cabeza: te ve tan justo como su Hijo, porque resulta que tú estás revestido de Él. Reclámele al Señor si esto le parece exagerado. El apóstol Pablo señala, repito, que una persona que se justifica a sí misma por razón de su conducta, o que obtiene su sentido de justicia de su conducta, cae de la gracia que lo sostiene. Mi sentido de justicia no viene de mi conducta, viene del Señor Jesucristo, quien me imputó su justicia. Por eso yo siempre tengo que vivir agradecido con Dios. Ahora, punto 5. El peligro del orgullo religioso, porque tiene mentalidad de esclavo y no de hijo. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Diga, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En Gálatas capítulo 4 versos 31, Pablo le dice nuevamente: de manera, hermanos, le dice a los Gálatas, que no somos hijos de la esclava. Él habló metafóricamente acerca de Agar, la egipcia, que tuvo un hijo de Abraham, pero tuvo un hijo de Abraham según la carne, no según la promesa. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de Sara, el hijo de la promesa, como Isaac. Lea la Biblia porque es maravillosa. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El orgullo religioso, escuche bien, tiene una mentalidad de esclavo. Mire lo que le voy a decir. El orgullo religioso se ve a sí mismo simplemente como un siervo y no como un hijo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. El orgullo religioso no se puede relacionar con Dios sobre la base del amor y la comunión, sino exclusivamente del servicio. ¿Se acuerda de Marta? Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero una sola cosa es necesaria. La relación de Marta con Jesús estaba basada en su servicio. La relación de María, hermana de Marta, con Jesús estaba basada en la comunión, en la amistad, en la adoración. Esa es la diferencia entre la mentalidad de esclavo y la mentalidad de hijo. La mentalidad de esclavo se relaciona con Dios sobre la base del servicio. Tengo que servir a Dios, tengo que servir a Dios. Hay mucha gente que se funde en su servicio a Dios por razón de que tiene una identidad de esclavo y no sabe que es un hijo, y que para Dios lo más importante no es tu servicio. Para Dios lo más importante es tu comunión con Él. Muchos líderes en el mundo, muchos predicadores, pastores, toda clase de líderes en el mundo se funden por no entender este principio. Se funden porque creen que, o más bien porque su sentido de aceptación está basado en su servicio y no en la comunión, no en la relación. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu servicio, claro, somos siervos por amor, pero Dios nos ve como hijos y nosotros debemos ver a Dios como un padre. Y lo más importante de un padre para un hijo es la comunión, es la relación, es el amor, aleluya, no el servicio. Eso es aparte, gloria a Dios. Ay, alguien diga amén o algo, aleluya. Entonces el orgullo religioso tiene una mentalidad de esclavo. Indirectamente cree que lo que Dios está interesado es solo lo que hago. Mire. El orgullo religioso cree indirectamente que lo único en lo que Dios está interesado es en lo que hace y no en lo que es. Dios está más interesado en lo que soy que en lo que hago. Por eso el orgullo religioso no puede lograr la intimidad. Por eso siempre tiene una relación distante con Dios. No puede tener ni la intimidad ni la confianza que es resultado de la comunión y la amistad. Cristo nos libertó precisamente de la ley para quitarnos la mentalidad de esclavos y darnos la identidad de hijos. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Para liberarnos de esa identidad de esclavos. Gálatas capítulo 5:1: estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos bajo el yugo de la esclavitud. Gloria al Señor. Vea lo que le estaba pasando a Pedro. Ya Pedro había sido liberado de esa esclavitud. Él era libre, pero ahora él inconscientemente se estaba volviendo a sujetar al yugo de la esclavitud. Él ya era libre para comer con los gentiles, él ya era libre para amar a los gentiles. Un judío no podía comer con un gentil, un judío no podía ir a la casa de un gentil, pero ya ella había sido libertado de eso. ¿De cuántas cosas tú y yo hemos sido libertados y luego vamos y nos volvemos a enyugar otra vez en la esclavitud?
de cuántas cosas ya Dios nos ha libertado, de cuántas cosas ya el Señor nos ha librado, y luego vamos otra vez voluntariamente. Pero Dios te ama, sí, pero por mi culpa y por mi grande culpa. Por eso ruego siempre a Santa María, siempre Virgen, y a los santos. Se lo sabe de memoria. Diga: el peligro del orgullo religioso es vanaglorioso. Gálatas capítulo 6, verso 3. Dice la palabra de Dios: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Se da cuenta de que ya a los Gálatas les había nacido el hijo del orgullo religioso? Es más, estoy casi seguro que cuando Pablo regresó a Galacia, ellos pensaron que Pablo iba a estar orgulloso de ellos por todo lo que ellos habían logrado ahora, con la fuerza de su cinturón, con la fuerza de su disciplina, con la fuerza de su celo, y lo que les tocó fue una pela apostólica buena. Dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas capítulo 5, verso 26 dice: y esta es la razón por la cual hay tantos problemas en las iglesias. Mire, el orgullo religioso es la incubadora más grande de problemas entre hermanos en las iglesias cristianas. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es el orgullo religioso la incubadora de los mayores conflictos entre hermanos en las iglesias. Trae irritación, trae envidia, trae competencia, trae celo, trae, aleluya. ¿Por qué? Porque el orgullo religioso se jacta de su disciplina. El orgullo religioso se jacta de sus méritos. El orgullo religioso se jacta de su servicio. El orgullo religioso se jacta de su celo y de su compromiso con Dios. El orgullo religioso ve a otros creyentes hacia abajo si los considera menos espirituales que él. Recuerde, en Cristo Jesús todos hemos sido puestos en una misma plataforma de justicia por la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Pero el orgullo religioso hace que una persona vea a otra en función de lo que considera que él hace más y el otro menos. Yo oro más, así que tú ahí, quédate abajo. Sí, este hermano me queda chiquito a mí. No me sienten aquí con él porque no somos del mismo nivel. Uy, si lo suben al púlpito, se endemonia el orgullo religioso. ¿Cómo que lo subieron al púlpito? Mire, usted no se imagina la cantidad de problemas que vienen como resultado del orgullo religioso en las iglesias. Yo de verdad no puedo permitir que eso suceda aquí. Y puede que haya sucedido, porque sucede en todos lados. Escuche bien. El apóstol señala que esta es la razón de que en la iglesia la gente se envidia y se irrite unos con otros, al aparentar, al vanagloriarse de una supuesta espiritualidad que está basada en las disciplinas espirituales. Esto produce conflictos dentro del cuerpo de Cristo. Pero escuche bien, no hay de qué jactarse cuando se comprende que todo ha sido por la gracia de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿De qué te puedes jactar cuando sabes que has sido salvo por la gracia de Dios? ¿De qué te puedes jactar cuando sabes que es la justicia del Señor Jesucristo la que te fue imputada, porque la tuya no alcanzaba ni para un 1%? No hay de qué jactarse cuando se comprende que todo ha sido por la gracia de Dios, que somos salvos por la fe y que la justicia que hoy disfrutamos es la que Dios nos concede por razón de la fe en su Hijo. Es el Hijo el que merece toda la gloria, aleluya, porque Él fue el que pagó el precio, porque Él fue el que logró la salvación, porque Él fue el que hizo que nosotros pudiéramos tener acceso a tan maravillosos beneficios de la gracia de nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. No hay, mire, como pueblo de Dios y como iglesia no tenemos nada de qué presumir. Nada. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Y todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido porque Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Y si un día estamos en el cielo disfrutando de la gloria eterna, es por el precio que pagó el Hijo de Dios y no nosotros.
quiero que usted entienda, la cruz no necesita nada. Diga, la cruz no necesita nada. La cruz es perfecta. El sacrificio es perfecto. Jesús dijo, consumado es. No hay más nada que añadirle. Nada la puede mejorar, nada la puede perfeccionar. La cruz y el sacrificio y la redención ya es perfecta. Perfecta, perfecta. Lo suficientemente poderosa y gloriosa para salvar al más vil pecador. Así que es el Hijo el que merece la gloria y nosotros ninguna. Ya son las 9, pero deme 10 minutos por favor para darle los 2 puntos que me faltan, porque yo no puedo predicar esto incompleto y además usted no se va a querer. Número 7. Gálatas capítulo 4 versos 9 al 10. Dice Pablo: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. El orgullo religioso es esclavo de las reglas. Diga, es esclavo de las reglas. Y eso es un peligro, porque el orgullo religioso no puede ser guiado por el Espíritu Santo ni por el amor de Dios. Se guía exclusivamente por las reglas y no necesariamente por la palabra. Escuche bien, porque usted puede decir, bueno, por la palabra. No. El orgullo religioso se rige por las reglas y principalmente por las reglas de su propia invención, por las tradiciones humanas y por los mandamientos de hombres. Los fariseos venían donde Jesús y ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de obedecer a sus tradiciones humanas? Mi Señor. O sea, ellos vinieron a condenar a Jesús y Jesús los dejó petrificados. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por obedecer las tradiciones de los ancianos, de los viejitos esos rancios? Esa gente, el Señor les reprochó y les dijo, porque ustedes no honran a su padre y a su madre, y eso es un mandamiento de la palabra. Y cuando ustedes tienen la oportunidad económicamente hablando de honrar a sus padres, lo cual es bíblico, ustedes dicen, no, es que es mi ofrenda a Dios. Y entonces dicen, entonces ya no se puede hacer nada por sus padres. Ustedes dicen, es mi ofrenda a Dios, es corbán, aquello con lo que yo te pudiera ayudar. Entonces dice que ellos quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Ya no dejan, dice, ya no le dejan hacer a la gente un bien por sus padres. Eso está en la palabra de Dios. O sea, el orgullo religioso no puede ser guiado por el Espíritu Santo ni por el amor de Dios, porque se guía exclusivamente por las reglas y principalmente por las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Le da más, escuche bien, le da más importancia a la letra que a la intención del espíritu de la letra. Y hay gente que conoce la palabra pero no entiende el corazón. Ay, Padre, ayúdame por favor, aleluya. Y esto es algo bien tremendo, iglesia. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Hay gente que conoce la palabra pero no conoce el corazón del Dios de la palabra. Y hay cosas que tú no vas a entender en la Biblia hasta que no entiendas el corazón de Dios. Alguien está aquí, gloria al Señor. Hay cosas, mira, hay cosas que yo no podía entender en la palabra, y que no fue hasta que entendí el corazón de Dios en esa área que yo pude comprender entonces por qué eso estaba escrito ahí, o por qué eso estaba ahí para mí. Hay gente que conoce la letra pero no conoce al Espíritu que inspiró la letra. Y el orgullo religioso se jacta de la letra, pero no conoce la intención, ni la esencia, ni el corazón del que dio la palabra. Y usted puede usar la palabra para matar. Y
vino para dar vida, y la palabra es para dar vida. Las palabras, dijo Jesús, que yo les he hablado son espíritu y son vida. La letra no es para matar, la letra es para dar vida. Gloria a Dios. Y al único que va a matar la palabra es al diablo y sus demonios, cuando la palabra venga como una espada. Gloria al Señor. Eso está bien poderoso. Tú nunca vas a entender por qué la Biblia dice: sé santo como tu Padre es santo. Porque si tú lo ves como letra, eso te va a parecer como una imposición, como una carga y como un imposible. Pero cuando tú conoces el corazón del que dio esa palabra, tú entiendes a lo que se refiere. Cuando Dios dice: sé santo como tu Padre que está en el cielo es santo, lo que Dios está diciendo es: hey, tú puedes ser como yo. Ahora puedes. Cristo te dio esa facultad. Oiga, usted ha leído en la Biblia que un día el profeta Elías oró para que descendiera fuego del cielo y quemara a soldados que venían a prenderlo. Si usted no ha leído eso, ya ve, usted cree que son mejores las series de Netflix que la Biblia. No, iglesia. Elías oró que cayera fuego del cielo, si él era un verdadero varón de Dios, y cayó fuego del cielo. El hombre tenía autoridad y tenía poder. 50 hombres, no, 50 o 100, sus 50, sí. Creo que fueron dos grupos de 50. Y el tercero, el líder del grupo de 50, fue más sabio que el otro, que los otros dos, y dijo: no, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces, un día Jesús manda a dos de sus discípulos a Samaria para que le preparen un lugar para quedarse. Y no los reciben, porque samaritanos y judíos no tenían relación en ese tiempo. Los judíos consideraban a los samaritanos como gente de segunda categoría, de segundo nivel. Así que tienen un pleito casado y los samaritanos no reciben al Señor Jesús. Y los dos discípulos llegan molestos: Señor, no nos recibieron, pero ¿qué te parece si oramos que descienda fuego del cielo y que los consuma como hizo Elías? Esos hombres conocían la palabra, pero no conocían el corazón del que dio la palabra. Y Jesús los miró y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, aleluya. El orgullo religioso no conoce el corazón y el espíritu de la Escritura, sino lo ve como un código o una lista a la que hay que sujetarse sin considerar su esencia y su motivación. Y por último, Gálatas capítulo 5 versos 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 verso 24: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mi último punto: el orgullo religioso no tiene poder sobre los apetitos de la carne. El orgullo religioso no tiene poder sobre los apetitos de la carne. Y uno de los grandes o más grandes problemas del orgullo religioso es que ni con todo su celo, escuche esto, ni con todo su celo, ni con toda su disciplina puede gobernar los apetitos de su naturaleza carnal. Ese es un problema. Mire, yo escuché a alguien alguna vez decir algo: algunas veces la gente más legalista es la que tiene los pecados escondidos más graves. La gente más dura y la gente más legalista muchas veces es la gente que tiene los pecados escondidos más graves. El orgullo religioso no tiene poder contra los apetitos de la naturaleza humana. Solo la vida del Espíritu tiene esa facultad. Por eso Pablo dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne o de su naturaleza carnal, sus bajas pasiones. Y es que la carne no puede sujetar la carne, solo el Espíritu puede gobernar la carne. Escuche bien,
Es la gracia de Dios y la vida interior que procede de Dios la que nos puede ayudar a gobernar las pasiones y los apetitos de la carne. Entienda esto: toda inclinación carnal, toda pasión humana solo puede ser doblegada por el Espíritu, y el único lugar donde la carne puede perder su poder es en la cruz. En la cruz. Por eso Pablo dice: pero los que son de Cristo han crucificado a la carne se le crucifica, a la carne se le lleva a la cruz. Gloria a Dios. ¿Y cómo hago yo eso, pastor? Identifíquese con Cristo en su muerte por medio de la fe. Ya no vivo yo, decía el apóstol, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, decía, vive Cristo en mí. Así que el énfasis de Pablo a lo largo de toda esta carta es en la gracia de Dios. Diga: la gracia de Dios. Inclusive Pablo, como leímos al principio, estaba maravillado de que en tan poco tiempo los Gálatas se habían alejado de quien los había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, uno que enseñaba que Cristo y la gracia no eran suficientes y que había que añadir más cosas. Termino. Mis hermanos, Cristo es suficiente. Diga conmigo, levanta tus manos y diga conmigo: Cristo es suficiente. Diga conmigo: la gracia es suficiente. Diga: Él es poderoso para salvar. Diga: su misericordia y su amor son vastos e inagotables. Acudamos a Él, iglesia. Pidamos la gracia de Dios para recibir vida y libertad, y para vivir una vida que le traiga la gloria, una vida realmente espiritual. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Vamos, apláudale al Rey, porque Él es digno. Aleluya. Levanta tus manos y dile al Señor: derrama tu gracia sobre mí. No hay nada mejor ni más poderoso que su gracia. Su gracia es suficiente. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi gracia es suficiente. Dile al Señor: tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente para mí, Señor. Ayúdame a comprender tu gracia y a recibir tu gracia. Y ayúdame a caminar en esa gracia, Señor. Te lo pido en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mi Jesús. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos fueron edificados? Dios es bueno, Dios es bueno. Qué maravilloso tema.